Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar sobre el romanticismo en la literatura mexicana. El romanticismo fue un movimiento no solo literario, sino artístico y político que tuvo su auge en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento se caracterizó por poner los sentimientos por encima de la razón. Esto como respuesta o contraposición al neoclasicismo, que era el movimiento que imperaba anteriormente, que hacía lo contrario, ponía la razón por encima de los sentimientos. Esta solo fue una explicación muy general de lo que es el romanticismo, pero si te interesa conocer más sobre este movimiento, ya tengo un video del tema en este canal y te dejo el enlace en la parte de arriba y en la caja de información de abajo. A México y el resto de Latinoamérica, el romanticismo llega con un ligero retraso, pero arraiga rápida y fácilmente, pues se sostiene en los nuevos sentimientos revolucionarios y literarios que crearon los movimientos de independencia por todo el continente durante las primeras décadas de ese mismo siglo. Por eso es que en México también tenemos nuestros buenos representantes del romanticismo y que el día de hoy los vamos a estudiar divididos en 3 etapas. Irónicamente, para poder estudiar el romanticismo en México, primero tenemos que estudiar a un poeta cubano. Estamos hablando de José María Heredia, pues es gracias a él a quien llega el romanticismo a nuestras tierras. Es un poeta que tras haber salido de la isla y haber pasado por Estados Unidos, finalmente llega a México donde prospera no solo lírica sino también públicamente hablando, pues llegó a ocupar cargos públicos incluso en el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Heredia fue el primer poeta romántico no solo de Latinoamérica, sino del habla española en general, pues sus obras se adelantan incluso hasta por un par de años a los primeros románticos españoles. Se deleita describiendo la belleza del paisaje y la naturaleza, característica típica del romanticismo francés. Desde su Oda al Niágara hasta su Teocalli de Cholula, disfruta de describir la fascinación que siente por obras naturales como el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl o el Pico de Orizaba, y disfruta de describir a lo que él llamó la tierra donde habitaban los aztecas. Se le conoce como la Academia de Letrán a una asociación literaria mexicana que reunió a la mayoría de los autores más prominentes de esta patria durante gran parte del siglo XIX. De ella surgen autores como Ignacio Rodríguez Galván, que no solo resaltó en la lírica, sino también en la creación de leyendas y obras dramáticas que resaltan por la temática regional y la descripción de la belleza natural. O Fernando Calderón, un autor que optó más por la temática europea, centrando sus obras de teatro en los caballeros, la nobleza o los piratas, y que aunque estas temáticas podrían parecer muy alejadas del mexicano promedio, en realidad tuvieron muy buena aceptación y se siguieron representando décadas después de su muerte. Pero no podemos hablar de la Academia de Letrán sin detenernos en Guillermo Prieto, la amalgama perfecta entre el pueblo mexicano y la alta sociedad. Un hombre sumamente culto que llegó a participar en diversos congresos y puestos públicos, pero que al mismo tiempo también entendía el sentimiento de la gente, que tenía los más nobles sentimientos nacionales y revolucionarios, que tras el levantamiento contra Ignacio Comonfort se une al bando de Benito Juárez, pero que al mismo tiempo podía darse a entender con la gente, que tenía esa retórica que cautivaba a las personas y a cualquiera que lo escuchara o leyera, porque ya desde joven era reconocido por su gran retórica y oratoria. Probablemente sus 2 obras más trascendentes sean La Musa Callejera y El Romancero Mexicano, siendo este último una especie de adaptación mexicana de lo que era el romancero español, es decir, los viejos cantares de gesta de España, adaptados a nuestra historia y cultura. Aunque por otro lado también tenemos a Ignacio Manuel Altamirano, un joven de origen indígena que no fue hasta los 15 años de edad que comenzó a aprender el español, pero cuya carrera académica ascendió de manera vertiginosa y llegó a estudiar precisamente en la Academia de Letrán, aunque de adulto o en su madurez se le reconocería más como miembro del Liceo de Hidalgo, otra asociación literaria mexicana del siglo XIX. Como periodista fue el fundador de la revista El Renacimiento, la cual le dio apertura y voz a distintas expresiones artísticas de toda la nación, esto con la intención de limar asperezas entre distintas perspectivas sociales y políticas.
Como poeta, también su obra se caracterizó por la descripción de la belleza de la naturaleza mexicana, y esto lo hizo por medio de muchos poemas sueltos que posteriormente fueron reunidos en un solo volumen que se conoció con el nombre de Rimas. Y finalmente tenemos que hablar de dos autores más que, si bien van a aparecer hasta las últimas décadas del siglo XX, sus características literarias son plenamente románticas. El primero de ellos es Manuel Acuña, un joven que tristemente se suicidó a la edad de los 23 años, por lo que su legado literario no es muy extenso, hablando en cuestión de volumen, sin embargo fue de mucha calidad. Sus dos poemas principales son Nocturno a Rosario y Ante un cadáver. Se dice, o cuenta la leyenda, que fue precisamente su amor apasionado e imposible por Rosario de la Peña y Llanera que se terminó suicidando en su habitación en la escuela de medicina. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que no fue precisamente esto lo que causó esta tragedia. Y por último vamos a cerrar con Manuel Flores, el autor de La sensualidad y el erotismo, que centró su poesía precisamente en el disfrute de las relaciones carnales entre las personas. Si bien en su momento fue mucho más reconocido que Acuña o que algunos otros autores del momento, con el paso del tiempo ha quedado olvidado a la sombra precisamente de aquellos que él llegó a opacar. Su obra más recordada hasta el día de hoy es La Pasionaria. Con esto terminamos de hablar del romanticismo en México. Sin embargo, si te interesa seguir aprendiendo de literatura mexicana, ya tengo en mi canal otros videos que abarcan desde la poesía náhuatl y la literatura maya, y que espero en el futuro lleguen a abarcar hasta la literatura actual. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos estamos viendo próximamente.